Buenos días, estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar una ficha de ampliación. Este documento va a ser enviado a ustedes, así que si lo tienen a la mano es mucho más factible. Utilizan un destacador para ir marcando aquellas ideas principales o un lapicito para anotar al costado algunos apuntes. Así que comenzamos nuestra clase en este momento y lo principal es tener muchas ganas de trabajar. Vamos a tener entonces que compartir nuestra pantalla y nos vamos a dar cuenta de nuestra actividad. Así que empezamos. Dice la ficha de ampliación, la comunicación verbal y no verbal. En este caso, nosotros tenemos que darnos cuenta que la comunicación no verbal es aquella que no se relaciona con la voz, sino que con nuestros gestos y el movimiento de nuestro cuerpo. Y la paraverbal es aquella que va paralela a la voz, o sea, que lo acompaña. Por ejemplo, la harina va en el queque, ¿cierto? Y un queque sin harina no es queque. Lo mismo pasa con la voz. Una voz sin tono, sin timbre, sin volumen, no es voz, ¿sí? Porque eso nos ayuda a nosotros a diferenciar entre un compañero con otro. Lo que nos dice esta guía es que el lenguaje es una de las herramientas más utilizadas del ser humano para poder hablar, para poder comunicarse, para poder expresar, decir lo que siente, lo que piensa, lo que quiere, lo que desea, lo que opina, etc. ¿Sí? Así que es uno de los elementos principales para la comunicación entre los seres humanos. Ahora, el ser humano siempre se ha comunicado no solamente de la forma oral, sino que a través de su cuerpo, su gestualidad, los labios, sus ojos, su mirada, su pelo, la ropa que lleva, todo eso comunica, así que es muy importante tener eso aquí, en la mente. Nos indica el texto también que existen diferentes tipos de comunicación, la comunicación no verbal, la comunicación verbal y la comunicación paraverbal. La comunicación verbal es lo que se dice o lo que se escribe. La comunicación no verbal tiene que ver con los movimientos, y la comunicación paraverbal es aquella que acompaña a la voz. ¿Ok? Entonces, las personas que viven en diferentes regiones, en diferentes lugares, tienen formas distintas de hablar. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al sur y vamos a solicitar un dulce, si tiene un palito, una bolita, ¿sí? Nosotros decimos, me da un chupete, pero para ellos no es chupete, sino que es colla. También se dice que las personas del norte cuando van al sur hablan cantadito, como habladito. Pero eso se debe principalmente por la geografía. Por ejemplo, la gente del Cusco habla marcando las voz muy fuerte al final y hablan muy rápido. Eso significa que las personas que están en altura, debido al viento, debían utilizar su lenguaje y decirlo de la manera más rápida posible para que pudiesen escuchar lo que están diciendo debido al viento y la temperatura. Lo mismo pasa en el sur. Las palabras se van acortando, las frases se van acortando y se debe decir lo justo y preciso debido al frío. En el caso del norte, como hay una mayor temperatura, la gente tiene mayor posibilidad de desplazamiento y debido a eso el lenguaje es más amplio. ¿Sí? Son ejemplos básicos, algo simple que podemos entender para saber que el tipo de lenguaje es distinto y se va modificando. Ahora, la comunicación no verbal, como es aquello que no tiene nada relacionado con la voz, sino que es con el cuerpo, es mucho más fácil de entenderlo porque al momento de comunicarnos nosotros tenemos a la persona frente a frente. No es lo mismo estar frente a frente del video yo explicándote a ti que tú simplemente escuchando una voz. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Por ejemplo, vamos a hacer el experimento. Cuando nosotros hablamos de comunicación no verbal, estamos hablando de aquellos elementos que son extralingüísticos, o sea, están más allá de la lengua y que corresponden al uso del cuerpo, la kinésica o la kinestésica, si lo quieren buscar por Google lo pueden encontrar, y la distancia entre uno y otro que se llama proxémica. No sé si lo recuerdan, pero yo les decía lo siguiente. Lo kinestésico tiene que ver con los gestos, ¿sí? Y lo proxémico tiene que ver con la distancia entre uno y otro, y yo les decía, zona íntima, zona personal, zona social, zona pública. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de la comunicación kinestésica estamos hablando de movimiento, ¿sí? El movimiento del cuerpo, el movimiento de nuestros gestos, ¿sí? Así que la postura, la forma de los hombros, cómo estoy parada, cómo estoy sentada, cómo me muevo, cómo modulo, cómo muevo los ojos hacia arriba, cómo los pongo en blanco, etcétera. Todo eso comunica, ¿sí? Así que lo importante es comprender qué es lo que quiere decir cada uno de ellos. Por ende,
nosotros vamos a darnos cuenta de que la comunicación proxémica también es importante para yo poder identificar cuáles son las distancias entre uno y otro, cuál es la confianza que ellos tienen. ¿Será lo mismo una persona muy cercana, una persona más lejana? Yo podré tratar de igual manera al vendedor, al cliente, a la señora que está ahí esperando locomoción junto a mí o a mi compañero de banco. ¿Tendrá la misma distancia? ¿Será prudente abrazar a mi empleador? ¿O hay un sistema de jerarquía? Porque eso lo vimos en las clases anteriores. Así que en este caso nosotros hablábamos de la zona íntima, son aquellas personas que están reservadas para las personas muy importantes para nosotros, que hay un vínculo de cercanía. La zona o la distancia personal tiene que ver con aquellos que han ganado la confianza, pero yo solamente puedo tenerlo aquí como un abrazo, algo latente, cercano, respeto, compañía. La distancia social está reservada a personas que yo conozco muy poco o que yo tengo una relación de jerarquía como jefe o estudiante y profesor. Si hay una distancia, no somos grandes amigos, pero sí hay un respeto y una cordialidad. A diferencia de la distancia pública, que en este caso la distancia pública, yo no debo tener una relación con esa persona, simplemente es por una situación X, por ejemplo, ir a pagar una cuenta, ir al banco, necesito hablar con un ejecutivo, donde yo mantengo siempre la jerarquía de la cordialidad, de mantener los puntos, de mantener las normas de convivencia. Buenos días, buenas tardes, disculpe que lo moleste, le solicito lo que yo necesito y me despido. Sí, así que la zona pública es así. En la zona social hay más confianza, en la zona personal ya hay más cercanía y en la zona íntima estamos hablando de aquellos que tienen la posibilidad de poder tocar mi piel y sentir así como la mamá cuando tiene al bebé muy, muy, muy pequeñito y lo puede acariciar. ¿Sí? Mira, aquí hay una zona íntima y salen dos chicas que se están abrazando, se están sintiendo, se están acariciando. ¿Sí? O sea, hay una amistad muy, muy, muy profunda. En la comunicación simbólica o icónica, nosotros hablamos de dos conceptos importantes que es el icono y el símbolo, ¿sí? Así que esos elementos también a nosotros nos van a dar información sobre elementos básicos. Por ejemplo, yo voy a otro aeropuerto en otro país con otro idioma y simplemente al ver estas imágenes yo puedo asociar lo que está pasando y me puedo representar y hay algunos que son un poco más simbólicos. Por ejemplo, los símbolos para la redundancia. Entonces, el amor y paz, aunque es uno de los gestos que es emblemático, porque todos lo sabemos, también está hablado como un símbolo. La imagen, propiamente tal, representa igualdad, cercanía, tranquilidad, etcétera, como el símbolo de paz. ¿Ya? Y los iconos, que son elementos más neutrales, lo podemos encontrar en diferentes lugares, me dan una información el significante y el significado. No sé si lo recuerdan, pero la idea mental que yo tengo y lo que yo estoy visualizando. Vamos a ver ahora la comunicación paraverbal. La comunicación paraverbal corresponde a la manera en que yo voy a emitir el mensaje, ¿sí? Es decir, cómo este se transmite por la parte del emisor. ¿Qué quiere decir? Que es la forma en que yo lo digo. No es lo mismo decir, sí, estoy bien, a decir, sí, estoy bien, ¿ya? ¿Por qué? Porque la entonación, el ritmo que yo le doy, la pausa, el silencio, el volumen y el tono, todo eso me indica a mí y me da otro sentido. Por ejemplo, sí, estoy bien. La rapidez, el tono en que lo dije, a decir, sí, pausa, estoy bien. ¿Ya? Entonces es muy importante entender lo que se está diciendo y cómo se está diciendo, no solamente escuchar las palabras y decodificarlas, sino que también es cómo se están diciendo las cosas para yo poder comprender completamente la idea y el objetivo. ¿Bien? Entonces, en el caso de la pausa, me lo limitan acá y me lo presentan tiene un rol muy importante porque me ayuda a mí a la toma de turnos. Por ejemplo, hoy sí, el otro día fui a comprar ese pan tan rico. Como que tengo hambre, parece. Ese pan tan rico. Ah, yo también, ¿sabes que también lo vi? Ahí en esa pausa yo, ¡oh! Tomé el espacio y pude dar mi opinión. Debería de verlo como Germán, así como un paño en la cabeza de hombre, de mujer. Así. ¿Ya?
Y en el caso de los silencios, además de poder expresar y dar también un momento de espacio, yo puedo utilizarlos de otra manera. El silencio yo lo puedo utilizar como una duda, lo puedo utilizar como una reflexión, lo puedo utilizar como una negación. ¿Te pasa algo? ¿No? ¿Ven? Importante. Entonces, en el caso de estos elementos se utilizan cuando nosotros estamos conversando, o sea, estamos utilizando el lenguaje verbal, vamos a acompañarlo con lo paraverbal para poder dar una entonación y un nuevo sentido. Pero en el caso de la escritura, nosotros podemos utilizar los puntos suspensivos, tipografía distinta para yo darle mayor énfasis a lo que estoy diciendo. ¿Ok? Así que los silencios se pueden hacer con 3 puntitos, o si yo quiero aumentar la entonación, lo escribo con mayúscula, como el ejemplo siempre que doy es del coro. Y lo más importante es que en el caso de hablar, nosotros estamos dando todas las señales, pero al escribir es muy distinto. Así que cuando nosotros vamos a escribir, podemos utilizar una figura literaria maravillosa que se llama onomatopeya. Onomatopeya, onomatopeya. Y la onomatopeya la utilizamos en el cómics, es donde siempre se ve. Se escribe con mayúsculas, se escribe con algunas palabras. Yo sé que van a recordar el wolf, woof, ¿sí? Cuando hablábamos del perrito y que se escribía el ladrido del perrito de diferentes maneras, así que es súper importante recordarla porque se escriben en signos, con signos de exclamación y en mayúsculas, la mayoría, no todos, ¿sí? Sí, como dice Cortázar, las viñetas o las historietas, porque no le gusta la palabra cómics, dice que es un extranjerismo. Así que aquí tenemos la información que hemos trabajado, ya es información que nosotros conocemos, que hemos manejado anteriormente, así que lo importante es que ustedes lo puedan leer, lo puedan interiorizar y con un destacador ir marcando aquellas ideas principales, y si tienen alguna técnica más especial de poner post-it o cositas, lo hacen, ¿sí? Así que muchos besos, nos vemos.